En este video haré varias preguntas para motivar a los religiosos a usar su razonamiento y que dejen de entregar su voluntad, razón y vida a un ser invisible creado por mentes criminales para justificar sus maldades. Pregunta número 1. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso, para llevar su mensaje a la humanidad, se confía en el idioma del hombre, que no permanece, cuyas palabras cambian de significado y en muchas ocasiones requiere la explicación del escritor porque puede tener diferentes interpretaciones que causan conflictos entre los leedores? Pregunta número 2. ¿Por qué el Dios Todopoderoso permite que los hombres escojan parte de su palabra, la Biblia canonizada de hoy día, y menosprecien otras partes, lo que conocemos hoy día como apócrifos? Los hombres quitaron libros del Viejo y Nuevo Testamento basándose en sus creencias. ¿Qué pasó con el cuento de que toda la palabra es inspirada por Dios y que la palabra de Dios permanece para siempre? Pregunta número 3. ¿Por qué tu Dios está empeñado en confundir a la humanidad? Ya que su Hijo no hizo ningún libro, lo cual levanta la pregunta, ¿para qué vino? Y si dices, para enseñarnos, ¿dónde están sus enseñanzas? Porque no hay un libro escrito por él. Y la Biblia fue escrita por personas desconocidas más de 70 años después de la supuesta muerte del tal Jesús. El libro de Juan, Marcos, Lucas y Mateo no fueron escritos por ellos, sino por varios grupos de personas que al pasar el tiempo iban agregando a esos libros, como en el caso de Marcos, en los versículos finales, donde habla de tomar veneno y agarrar serpientes. Esos escritos fueron agregados después, y fuera de la Biblia no se puede probar la existencia de Jesús, pero sí se puede ver que muchos cristianos son oportunistas y deshonestos, ya que es muy posible que lo que hicieron con el libro de Marcos también lo hicieron con los escritos de Flavio Josefo, en los cuales se cree que hubo fraude. Y si me dices que tu Cristo vino para ser el mediador entre Dios y los hombres, ¿acaso no te das cuenta de que tus mediadores para llegar a tu Dios son todos los diferentes grupos de personas desconocidas que escribieron la Biblia? El mejor ejemplo de la hipocresía y deshonestidad de la doctrina cristiana es la esclavitud. Hace 60 años atrás, los cristianos usaban la Biblia para apoyar la esclavitud. ¿O se te olvidó que el Ku Klux Klan es un grupo evangélico cristiano? Y hoy día, después de muchos debates políticos, tortura y sangre inocente de esclavos derramada por cristianos, la mayoría de la humanidad ha concluido que es inmoral tener a otro ser humano como propiedad. Y ahora los cristianos usan la misma Biblia para condenar la esclavitud. Pero más que todo, si el Dios cristiano se llama Padre, ¿por qué no revela su identidad al mundo? ¿O no sabes que muchas guerras y crímenes han sido cometidos en el nombre de Dios? Y entre los cristianos hay cientos de diferentes denominaciones usando la misma Biblia y cada una de ellas tiene diferentes Cristos, los cuales se condenan unos a otros. Solo un mal padre se empeña en confundir a sus hijos, especialmente aquellos que desean conocerle. Pregunta número 4. ¿Qué clase de Dios o persona requiere fe en vez de pruebas? La persona que requiera fe en vez de prueba es porque no es sincero y algo malo se trama. Ejemplo, si usted vive en México y su madre en Nueva York, y yo le digo a usted que su madre me mandó a decirle que me dé todos sus ahorros para que yo se lo lleve, porque ella va a multiplicar ese dinero en un negocio que va a hacer, y basado en ese negocio usted tendrá visa para poder ir
a vivir en Nueva York como rico. ¿Qué clase de madre pone a su hijo en tal situación de fe sin pruebas? Asimismo, ha hecho el supuesto Dios al mandarte a un grupo de personas desconocidas, diciéndote en un libro que entregues tu voluntad, razón, dinero y vida a un ser invisible que está en el cielo y que te va a multiplicar tus obras y tendrás visa para ir a vivir como rico en el cielo cuando te mueras. Si usted acepta esto en fe, también puede aceptar cualquier religión o Dios que exista, porque todos tienen las mismas pruebas, que es nada, y requieren la misma fe. Por eso hay miles de religiones hoy día y todas están basadas en fe, no en pruebas. ¿Y por qué te ofendes cuando te piden pruebas? ¿Acaso no pides tú pruebas cuando pagas un bill, compras una casa o rechazas otra religión? ¿No te parece hipócrita que juzgues las otras religiones y dioses en base de pruebas, pero no hagas lo mismo con la tuya? Pregunta número 5. ¿Por qué el Dios de la Biblia no da la cara, sino que sus fanáticos y asistentes tienen que hablar, pensar, torturar y matar por él, sin ofrecer pruebas de que hay un Dios que los envió a decir o hacer tales cosas? La opción de escoger creer en Dios o rechazarlo es absurdo. Creer no es una opción. Creer es algo que se adquiere a través de pruebas reales y comprobables por todos. Yo no escojo creer en algo porque suena bonito o es atractivo, sino que creo en lo que es real y verdadero, me guste o no. El que habla la verdad, prueba lo que habla y no se ofende cuando le piden pruebas. Pero el que habla mentiras te pide fe porque sus palabras son falsas y las pruebas muestran su hipocresía y mentiras. La verdad no necesita tu aprobación, ni que seas deshonesto para probarla. Si verdaderamente conoces a Dios y hablas con Él, tú puedes probarlo, al menos que seas mentiroso. Para verdaderamente tomar una decisión, yo tengo que tener una opción clara. Si hay duda de que esa opción existe, entonces la opción no ha sido presentada claramente e impide que tome una decisión. Por eso los cristianos usan las amenazas del infierno, lago de fuego, de que tienes que aceptar a Jesucristo rápidamente porque te puede matar un carro al cruzar la calle o un infarto al corazón, para que decida rápidamente sin analizar las opciones presentadas. Según los cristianos, el Dios de la Biblia es todopoderoso y bueno. Si Dios es todopoderoso y no impide el mal, es malo. Y si Dios es bueno, pero no puede impedir el mal, entonces no es todopoderoso. Y si Dios es malo o no es todopoderoso, entonces es mentiroso. Y si es mentiroso, ¿por qué crees en las promesas de un mentiroso? El mundo y la vida no tienen sentido si existe un Dios o varios dioses que, siendo bueno y todopoderoso, permiten el dolor, la vejez y la muerte. Pero si no existen los dioses, el mundo y la vida tienen sentido, y no hay que culpar a ningún ser invisible del bien o mal que nos ocurre. Ser ateo es el primer paso para asumir responsabilidad por tus hechos y usar tu razonamiento para modificar tu conducta de acuerdo al efecto que puede causar a otros. Esa es la verdadera moral, la que viene del hombre y cuyo efecto no impone o dicta tu voluntad sobre los demás, la que respeta la opinión ajena y no esclaviza y tortura a los que no están de acuerdo con ellos. Los cristianos no conocen esta moral porque su Dios es un dictador, criminal e irrespetuoso del derecho ajeno.